ANEP. A continuación, quiero invitar a Waldo Jiménez que me acompañe al lugar donde vamos a desarrollar nuestro siguiente panel de moderación. Él será el moderador de esta tarde y pues estaremos conversando con dos invitados. El primero de ellos tiene una maestría en Administración Industrial, es licenciado en Administración de la Ingeniería y bachiller en Ingeniería Eléctrica. Cuenta además con certificaciones internacionales como instructor técnico y en otras áreas de tecnologías de la información y desarrollo ágil de proyectos. Fundador y director general de Tech Media y de Academy, instituto dedicado a la capacitación técnica certificada desde el año 2007. Su nombre es Gonzalo Gallegos, que también le pido que nos acompañe en el lugar donde vamos a desarrollar esta ponencia, este pequeño foro. Y además, nuestro siguiente invitado es un egresado de la carrera de Comercio Internacional de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es director de CANIETI, sede Occidente, Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Por más de 20 años ha participado en gremios camaral, donde se ha desempeñado en diferentes áreas y proyectos. Entre sus principales logros ha sido el desarrollar la iniciativa Centro de Integración, Industria y Academia en la sede de Occidente. Él es el licenciado Osvaldo García Arana. Esta tarde ellos estarán desarrollando una conversación sobre la capacitación y certificación y empleabilidad en programadores de software en América Latina. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Gonzalo Gallegos, CEO de Tech Media Costa Rica, y a Osvaldo García, director de Jornal de CANIETI de Jalisco, México. Por favor, y Osvaldo Jiménez, quien va a ser nuestro moderador. Lo tenemos a su lado derecho, mi lado izquierdo. Por favor. El micrófono está ahí atrás, ahí está. Muy buenas tardes, señores directores de ANEP, invitados especiales al evento. Para mí es un gusto estar acá y poder transmitir un poco de lo que he hecho en los últimos 55 años de mi vida, que es capacitar. Yo he transitado por dos modelos diferentes, por la capacitación técnica y por la formación académica tradicional en universidades en las que he tenido el gusto de ser rector, y a partir del año 2007 me he dedicado exclusivamente a la capacitación técnica profesional. No sé si van a poner la ponencia. Necesitamos, si fuesen tan amables, en pantalla. Mientras me consiguen el… Ok, gracias. Nada más les voy a dar una pequeña anécdota. Yo comencé en este trayecto a los 17 años. Era, como decimos en Costa Rica, un mocoso. Y me tocó, por esas cosas de la vida, entrenarme en la primera PC o la antecesora de la PC, que fue Hewlett Packard 9100. Estaba entrando a la universidad y al mes estaba dando el primer curso en que todos mis alumnos, el que menos grado tenía era un máster. Eso a mí me marcó porque me demostró que la capacitación es fundamental, aún para personas que tienen un desarrollo académico muy alto. Okay. Y si vamos a hablar de el tema de capacitación y capacitación para la innovación, yo siempre digo, ¿por qué capacitar para innovar? Y es algo muy sencillo. Si una empresa quiere crecer, quiere innovar, tiene que tener personal debidamente capacitado, debidamente entrenado. Si no, ¿cómo va a ser? Va a perder toda su experiencia, va a perder su capacidad emprendedora. Y eso es lo que a través de la capacitación queremos lograr. ¿Y qué es capacitación técnica? ¿Qué nosotros llamamos capacitación técnica? Capacitación técnica no es otra cosa que dar a las personas las habilidades, básicamente las habilidades, las destrezas que requiere
para poderse insertar correctamente en el mundo laboral o mejorar en él. ¿Y cuáles entonces son esas características de la capacitación que la hace diferente a la educación universitaria formal? La primera es los requisitos de ingreso. Un estudiante puede entrar a capacitarse inclusive después del 6º grado para certificaciones básicas de 9º año y no se requiere en ningún momento el bachillerato. En segundo lugar, tenemos la duración de las carreras. Las carreras de capacitación, las carreras técnicas, normalmente duran hasta menos de 1 año. Pueden durar más, pero normalmente duran menos de 1 año. Y ya vamos a hablar rápidamente de eso posteriormente. Otro es las competencias que se pretenden desarrollar. Y son cursos para solucionar problemas específicos. No pretendemos dar un conocimiento global sobre un tema, sino simple y sencillamente capacitar a las personas en un tema específico. La malla curricular, por lo tanto, está orientada a la preparación de esas habilidades, de esas aptitudes específicas, y entonces normalmente, y digo normalmente y hago énfasis, no tienen una articulación con el estudio universitario. ¿Por qué? Porque nuestras competencias, nuestra orientación es el trabajo. Estamos buscando la capacitación de personas para el mundo del trabajo, y eso nos hace diferentes. Por otro lado, hablamos de certificación. ¿Y qué es la certificación? No es otra cosa sino que una persona se capacita y un tercero la evalúa para poder darle un título, un diploma que da a conocer cuáles son esas habilidades que aprendió en el proceso de capacitación. Perdón. Gracias. Entonces, quedamos claros, esa es uno de los pilares de la capacitación que nosotros ofrecemos, es la certificación. Y entonces tenemos que pensar qué nos hace diferentes con la certificación. Y son varios factores. La certificación, a diferencia de los títulos universitarios, y esto es fundamental, están escritas con tinta deleble. No es indeleble. Un título universitario se obtiene y lo tenemos para toda la vida. Una certificación dura un tiempo específico. ¿Y por qué? Hay una razón de peso. La tecnología, sobre todo en el campo en que nosotros estamos, cambia constantemente. Entonces una certificación me va a dar las habilidades, los conocimientos que yo requiero durante un periodo. Normalmente son como 3 años. ¿Por qué? Porque se supone que a los 3 años ese conocimiento ya ha ido cambiando, ya es diferente. Por otro lado, no podemos decir que la certificación es una alternativa o en realidad es un complemento para la educación universitaria. Y podemos ver jóvenes que ingresan en un programa de capacitación para recoger los fondos que necesita para fondearse y poder entonces entrar a una carrera universitaria. Y eso es muy, muy importante. Y yo siempre uso una frase que es use it or lose it. El conocimiento, si no se usa, se pierde. Entonces, eso es una de las razones fundamentales por la cual la capacitación certificada es por un periodo relativamente corto, 3 años. Y siempre hablamos de empleabilidad. Y cuando hablamos de empleabilidad, ¿a qué nos referimos? Referimos que la persona tenga las destrezas, los conocimientos para una de las 3 cosas. Para conseguir un trabajo. Aquellas personas que no están trabajando, si les capacitamos adecuadamente, van a poder conseguir más fácilmente un trabajo. Pero también quienes ya tengan un trabajo van a poder mantener ese trabajo, van a poder permanecer en él si están debidamente capacitados, o pueden mejorar en su trabajo, pueden escalar posiciones dentro de una empresa. Y entonces voy a entrar un poquito a hablar
de cuál ha sido nuestra experiencia en los últimos casi 20 años. Nosotros basamos nuestra experiencia, no sé si esto va a echar para atrás, sí, en 4 factores. Al final voy a hablar de un 5.º factor que se ha presentado últimamente. El primero es el corto plazo. Como les decía antes, las carreras técnicas no son de larga duración, son carreras de muy corto plazo, muchas de ellas o la mayoría de ellas de menos de un año. El ser proveedor neutral, eso nos ha ayudado mucho, porque a quienes estamos capacitando, no importa a dónde vayan a trabajar, van a tener los conocimientos generales básicos para poder desempeñarse, tal vez agregando un conocimiento adicional pequeño, y podemos ver muchos ejemplos. La empleabilidad, la orientación a la empleabilidad y la calidad certificada. Y vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos. ¿A quiénes capacitamos? Bueno, nosotros tenemos un espectro muy amplio de las personas a quienes capacitamos. Yo no sé si aquí en Salvador le dicen ninis a aquellos que ni trabajan ni estudian, probablemente sí. Y ese es un nicho muy grande de jóvenes que están ahí. Son jóvenes que están muchos en condición de vulnerabilidad, que no tienen la posibilidad de ingresar al mercado laboral. Y ahí hay un aspecto fundamental y es un reto para la empresa, para cualquier empresa. No podemos llegar y decir el papá Estado lo va a hacer. Nosotros tenemos como empresa que preparar al personal que nosotros necesitamos. Tenemos que visualizar a dónde queremos estar dentro de unos años y preparar a ese personal que necesitamos. Yo traté de encontrar un poco de información sobre inserción laboral. Desgraciadamente toda la información que conseguí fue prepandemia y obviamente eso no es aplicable a hoy. Otro, y lo refería don Agustín, aquellas personas entre los 25, 30 y 40, 48 años que por alguna razón o se han quedado sin trabajo o han llegado al tope de crecimiento dentro de su empresa. Y esas personas no van a comenzar una nueva carrera desde cero, no van a entrar a la universidad a estudiar una nueva carrera. Simplemente lo que tienen que hacer es capacitarse en un modelo nuevo, usando todo aquel bagaje de conocimientos que traen de la universidad, pero también sabiendo que en corto plazo pueden hacer ese brinco a una nueva área, a una nueva carrera. Por último, tenemos a los profesionales que ya están dentro de una empresa, que están estables, que quieren estar ahí, pero que se encuentran con un reto. La tecnología ha cambiado, los conocimientos han cambiado. Entonces necesitan mejorar sus conocimientos, necesitan prosperar para poder mantenerse adecuadamente. Se recuerdan los 3 factores que hablábamos al principio: buscar trabajo, mantenerse en el trabajo o mejorar en el trabajo. ¿Y a quiénes nos dirigimos? Bueno, nos dirigimos a entidades públicas también y a entidades privadas. ¿Por qué? Porque ellos requieren algo que es fundamental. Si una empresa quiere crecer, y lo dije al principio, tiene que tener a su talento humano perfectamente bien capacitado. No podemos darnos el lujo de tener personas trabajando con nosotros en un ambiente de mediocridad. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a fenecer como empresa. El otro parámetro que nosotros nos ha dado un éxito es la calidad certificada. Y cuando hablamos de calidad certificada, hablamos de que nuestros programas, nuestros cursos se basan en información, en documentos originados en empresas multinacionales que se dedican a la capacitación. Y vamos a hablar algunas de ellas ahora, pero no es que el profesor se sentó y dijo: yo voy a diseñar este curso más o menos con este currículum que me dieron. No, el profesor se le da un currículum que tiene que cumplir al 100%. ¿Por qué? Porque recordemos que el que va a evaluar no es él al final, es un tercero. Y eso nos enriquece mucho el conocimiento. Y usamos de la misma manera las plataformas de enseñanza, las plataformas de capacitación del proveedor del curso. Nuestros cursos
todos han estado orientados a certificaciones internacionales y están dados por profesores debidamente certificados. El profesor sabe muy bien a qué se va a enfrentar el alumno en el momento de hacer el examen, y eso es muy importante. Y por último, los cursos son supervisados. Nosotros tenemos instructores debidamente capacitados y certificados como instructores técnicos, valga la redundancia, instructores técnicos certificados, tanto de manera presencial como de manera virtual, y ellos van a estar supervisando permanentemente aquellos cursos que se están impartiendo. Cuando hablamos de proveedor neutral, ¿de qué estamos hablando? De que nuestros proveedores de contenido y de certificación son lo que algunos han dado por llamar agnósticos tecnológicos. Sí, no estamos pegados a ninguna marca, no estamos unidos a una marca, aunque en algunos casos me van a decir, bueno, Microsoft es una marca, y no lo es. Microsoft ya se ha convertido en algo más que una marca. Y aquí quiero hablar de algunas de nuestras carreras técnicas y hablar del corto plazo. Este es un ejemplo de, vamos a ver si esto funciona. No, bueno, parece que no. De algunas de nuestras carreras técnicas. Estas son las carreras de CompTIA. ¿Quién es CompTIA? CompTIA es el mayor proveedor de certificaciones globales. Estamos hablando de tecnologías de la información a nivel global, a nivel mundial. Y ellos no están amarrados a ninguna marca específica. Ellos van a cubrir teoría en todas las áreas que profesan, pero no ligados a ninguna marca. Tenemos con ellos 3 grandes áreas: el área de infraestructura y nube, el área de ciberseguridad y el área de análisis de datos o ciencias de los datos. Y si nos fijamos, estos son carreras que están compuestas por cursos de manera modular. En otras palabras, un estudiante puede llegar, iniciar sus estudios, hacer un curso, y cuando lo necesite puede ir avanzando con los diferentes cursos. Que tenemos una ventaja: cada uno de los cursos le va a dar ya de por sí habilidades nuevas, nuevas capacidades. Entonces puede ir iniciando en un momento e ir creciendo dentro de su carrera. Por ejemplo, y hablemos del área de ciberseguridad, que está de moda. ¿Quién no sabe los ataques que hubo en Costa Rica, por ejemplo, hace 2 años al inicio de la pandemia? Que Conti decidió atacar Costa Rica y destruyó nuestras bases de datos de la tributación directa, del seguro social. ¿Y por qué? Porque no estábamos debidamente preparados en el área de ciberseguridad. Entonces, bueno, ahora tenemos el área, la ruta de ciberseguridad completa de CompTIA, que comienza con un curso de soporte básico y va desarrollándose a través de otros cursos como redes, seguridad informática, análisis de seguridad, pruebas de penetración, y así van adelantando. Y el estudiante poco a poco puede ir creciendo sus conocimientos, creciendo como profesional. Tenemos otras áreas. Por ejemplo, aquí en ConcernMind tenemos el área de desarrollo Scrum, de proyectos ágiles. Con Microsoft, el Microsoft Office, ¿quién no lo conoce y quién no ha requerido en su empresa tener personal debidamente certificado en diferentes áreas? Entonces, esto es una de las virtudes que hemos tenido cuando hablamos de corto plazo. Y por último, yo les decía que quería hablar de un último tema, que es la virtualidad. Nos hemos encontrado, gracias a la pandemia que tanto daño nos hizo a muchos, que existe otro modo de hacer las cosas. Nosotros nos vimos enfrentados con alumnos ya matriculados a que tuvimos que cambiar de modelo. Un día nos dijeron el Ministerio de Salud: a partir de mañana tienen que estar cerrados. ¿Y qué hacemos con los alumnos matriculados? Pues nada, gracias a Dios nosotros estábamos metidos en el área de tecnologías de la información y en cuestión de 8 días nos habíamos convertido en la virtualidad.
¿Qué ventajas tiene la virtualidad y qué hemos encontrado? Número 1, evita el traslado de instructores y de alumnos. Por otro lado, amplía el mercado. Nosotros ahora damos cursos desde México hasta Argentina, con instructores que están desde México, en este momento México hasta Perú. Todavía no tenemos tan al sur como Argentina, ya los tendremos. Y tenemos otra ventaja: las certificaciones no son baratas, ni son para que todo el mundo las apruebe. Entonces, son caras y realmente no son baratas. Pero por otro lado, con la virtualidad nos hemos encontrado que podemos, al disminuir los costos por tener menos infraestructura, se requiere menos infraestructura, podemos disminuir costos. Y algo importante, permite al estudiante estar repasando constantemente. ¿Por qué? Porque las clases quedan grabadas, porque hay plataformas de acceso permanente que normalmente llegan a durar hasta un año después de que inició el curso. Nosotros siempre hemos dicho que nuestro objetivo ha sido y será la capacitación o brindar capacitación con estándares de excelencia de acuerdo a estándares internacionales y orientadas siempre a la empleabilidad. Muchas gracias.